Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos los radioescuchas que están pendientes de este programa, y hoy vamos a hablar de una virtud fundamental, relacionándola con lo que estuvimos hablando en estos días sobre la soberbia, que es un vicio, uno de los pecados capitales, tal vez el más importante, de donde salen pues multitud de pecados, ¿no? Y entonces, hablando de lo contrario, que es la humildad, nos vamos a dar cuenta de lo importante que esta virtud para nosotros y también para nuestra vida espiritual, y también cómo la ama Dios mucho, ¿no? Él mismo, a través de Jesús, nos la ha enseñado en la vida, en la práctica. Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Y en otro pasaje de San Mateo también, capítulo 18, versículo 4, cualquiera que se humillare como este niño, ese será mayor en el reino de los cielos. La humildad es el fundamento de todas las virtudes y especialmente de la caridad. La caridad ya sabemos que es el amor a Dios, amor sobrenatural, y el amor a nuestros hermanos y a nosotros mismos desde Dios y en Dios. En la medida en que el hombre y la mujer, la persona humana, se olvida de sí mismo, puede preocuparse y atender a los demás. En muchas faltas de caridad han existido antes vanidad, orgullo, egoísmo, deseos de sobresalir, de todas estas cosas que nosotros estuvimos hablando en los programas anteriores, que son manifestaciones de la soberbia. Humildad y caridad son las virtudes madre. Las otras las siguen como polluelos a su clueca, decía San Francisco de Sales. Y Jesús, ya sabemos que es el ejemplo supremo de humildad. A la humildad se le oponen el egoísmo, la soberbia, entendido el primero como exclusiva referencia de las personas y de las cosas a uno mismo. Eso que estuvimos también hablando en los programas anteriores. Cuando uno está centrado en uno, uno es el centro, no Dios ni los demás. Y la segunda, como falsa valoración de las cualidades propias y deseo de gloria desordenado. También lo que estuvimos diciendo ayer.
la soberbia es la raíz y la madre de todos los pecados. Con la humildad se relacionan las demás virtudes, pero de modo especial, oigan bien, la alegría, la obediencia, la castidad, el deseo de recomenzar, ¿ve? No quedarse tirado en el suelo, hundido. No, yo no puedo, no, ya no aguanto más. No, ahí hay falta también de humildad. La comprensión, la sencillez, la afabilidad, la magnanimidad, o sea, este ánimo grande de emprender cosas difíciles para la gloria de Dios, para el bien de los demás. Y entre otros muchos frutos produce en el alma una paz profunda, aún en medio de debilidades y flaquezas propias, ¿no? Sabiduría para entender en las cosas que se refieren a Dios, o sea, verlas desde lo sobrenatural, desde el punto de vista de Dios. Y externamente también frutos abundantes de apostolado, porque la humildad está muy relacionada con la mansedumbre, con la dulzura, ¿eh? Con la ternura. Y eso atrae mucho a los niños, los ancianos, a todas las personas. ¿A quien no le gusta que los traten con delicadeza, con amor, con dulzura, ¿no? Y con humildad, ¿eh? A todos. Esto es una virtud también muy fundamental para todos nosotros, todas las personas que eh, estamos encargados de guiar, dirigir, conducir, enseñar, ayudar a otras personas. Estamos hablando aquí principalmente los padres, los, los maestros, los sacerdotes, los religiosos. Hay que pedírsela al Señor. Primero hay que pedírsela. ¿Ve? Y después ya tratar de esforzarse por vivirla, por practicarla. ¿Eh? Y lo más importante es que nosotros sepamos que es algo que va a venir de Dios. Ayer estuvimos hablando un poquito sobre Santa Catalina de Siena, que es doctora de la Iglesia, y eso significa que sus pensamientos, su enseñanza, a pesar de que era una mujer que no tenía mucha cultura humana, sin embargo Dios la elevó a un conocimiento profundo y grande de sí misma y de Dios también. Gracias a esa unión tan grande que tenía con Dios a través de la oración, la disciplina espiritual y la generosidad con el Señor en todas las cosas que le pedía. Y algunas cosas que Jesús le dijo, por ejemplo, la humildad procede del conocimiento que tiene el alma en sí. Ya te dije, está hablándole Jesús a Santa Catalina, que la discreción es un verdadero conocimiento de sí y de mi bondad, por lo cual enseguida se atribuye a cada cual lo que le es debido. La discreción es esa capacidad que nosotros tenemos para discernir y también estudiar, reflexionar, pensar con profundidad sobre el sentido de las cosas y de los acontecimientos, ¿no? Principalmente, le sigue diciendo Jesús a Santa Catalina, principalmente me lo atribuye a mí, dando gloria y alabanza a mi nombre, y me devuelve las gracias y dones que ve y reconoce haber recibido de mí.
En otras palabras, Jesús le está diciendo que la humildad, el fundamento principal es el conocimiento de uno mismo, de lo que uno es en profundidad, en la realidad, ¿no? En sí mismo y con relación a Dios, y también en el conocimiento de lo que es Dios, ¿sí? Para eso, por supuesto, tenemos que ser tenemos que tener una vida interior de reflexión, y como habíamos estado hablando en los programas anteriores, estar reflexionando también siempre con el examen de conciencia, conociéndonos y qué somos, cómo somos, vamos conociendo nuestros pecados, nuestras miserias, y también a través de la palabra de Dios, a través de la oración, conociendo la grandeza, la belleza, la bondad que es Dios. Entonces de ahí va surgiendo poco a poco, ante ese conocimiento propio y de Dios, entonces va surgiendo la actitud humilde, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para ir reflexionando un poquito sobre esta virtud. Sería muy bueno, estas cosas que dice Jesús, estas cosas que dice la palabra de Dios, estas cosas que dice esta maestra y doctora de la iglesia, que es Santa Catalina, o que Jesús le dice a Santa Catalina, alguna vez la he pensado yo. ¿Sí? Hoy te traigo el pan en estas manos, que es tu cuerpo entregado por mí. Hoy te traigo cuanto tengo, gratitud por tu amor, gratitud por tu amor. Hoy te traigo el cáliz de tu sangre, derramada por tu amor incomprendido. Hoy te traigo mi débil voluntad, que se entrega a ti. Todo lo que hay en mí. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad.
que Santa Catalina nos dice sobre la humildad, y también algunas, ya yo le voy diciendo, que les va diciendo Jesús acerca de esta gran virtud. Decía Santa Catalina, ¿dónde se encuentra la verdadera humildad? En el conocimiento de nosotros mismos. Porque el alma que conoce que no existe por sí misma y que debe a Dios la existencia, no puede levantar su cabeza contra su creador ni contra el prójimo, ya que ella es lo que de por sí no existe y por eso no tiene de qué ensorbercerse. Esto es fundamental porque precisamente Jesús le dijo una vez a Santa Catalina, Catalina, no te olvides que tú eres la que no eres y yo soy el que soy. Sin Dios, nosotros no existimos. Ni nosotros, ni ninguna criatura. Nada de lo que existe en este mundo. Pero una cosa muy linda, muy hermosa, muy interesante es también que Dios no solamente me crea en un momento y después como que se desconecta de mí, sino ¿no? Que Dios me está recreando continuamente. Estamos como conectados a Él y Él conectados a nosotros. Si Él se desconecta de nosotros, nosotros nos volveríamos a la nada. ¿Sí? Nos parecemos un poquito a esos muñecos que hay ahí en la calle, que están inflados por las bombas. Le ponen una bomba, yo creo que son no sé si son de las gomerías. Entonces, como están con una bomba, le está echando aire, entonces se están moviendo, y entonces si uno le apaga la bomba, entonces se desinflan y se caen. Pues así mismo pasa con nosotros. Dios, si se retira de nosotros, nosotros nos volvemos a la nada, porque nuestra existencia no está en nosotros, nuestra vida no está en nosotros, sino que está en las manos de Dios. Llegar a este conocimiento con profundidad y reconocerlo en nuestro interior, en nuestra mente, y vivirlo, principalmente vivirlo, eso es el fundamento de la humildad. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que nosotros por nosotros mismos no podemos nada si no tenemos la ayuda de Dios, y que todo sale de Dios. Todo lo bueno que tenemos sale de Dios. Y a Él será la gloria y la alabanza. Y le decía Jesús también a Santa Catalina, el camino para desear la consecución del verdadero conocimiento y de amarme a mí, vida eterna, es que no te apartes nunca del conocimiento de ti misma. Él está hablando a Santa Catalina. Que bajes al valle de la humildad y me reconozcas a mí en ti. Me reconozcas a mí en ti. De este conocimiento deducirás lo que te es preciso y necesario. ¿Ves? Está siempre repitiendo el mismo fundamento, la misma enseñanza. Y le sigue diciendo Jesús en otro momento a Santa Catalina, quiero y lo debes querer tú y los servidores míos, en este caso
nosotros que queremos ser servidores de Dios, seguidores de Él, que te entregues al conocimiento perfecto de ustedes mismos para que reconozcan más perfectamente mi bondad con ustedes. Lo demás, déjenmelo a mí, porque el juicio es mío y no de ustedes. Dejen el juicio que es mío y aténganse a la compasión con hambre de mi honor y de la salvación de las almas. ¿Sí? En otras palabras, que eso también es muy interesante porque está unido, ahí está, Jesús está diciendo que la humildad está unida a la compasión, a ver al otro con respeto, con humildad, con no con altanería, no pensando que uno es mejor, ¿no? ¿Sabe? Con comprensión, ¿eh? Con comprensión. Qué cosa más hermosa. Cuando nosotros nos fijamos mucho tal vez en los defectos de los demás y los juzgamos, entonces ahí no hay amor, no hay caridad, pero posiblemente tampoco de parte nuestra hay humildad. Tampoco de parte, claro, porque yo lo estoy mirando desde mi punto de vista, por decirlo así, en un puesto alto. ¿Eh? Mira lo que está haciendo este. ¿Eh? Mira. ¿Eh? Entonces Jesús aquí le está diciendo a Santa Catalina, mira, eso déjamelo a mí. Eso déjamelo a mí. ¿Eh? Tú conócete a ti mismo, ve y mira a los demás no juzgándolos, sino con comprensión, con compasión, ¿eh? Como si fueras a ti mismo. Muy lindo, muy bonito, ¿eh? Para uno practicarlo. En otra ocasión también le dice Jesús a Santa Catalina, quiero que sepas que no debes fiarte de lo que ves. Debes echártelo a la espalda y mirar. Solo debes permanecer firme en verte a ti misma, conocerte y reconocer mi generosidad y bondad. Así obran los que han alcanzado el estado de que te hablé, pues siempre volvían al valle del conocimiento de sí mismo, y por ello no se les impedía la subida y la unión que habían hecho conmigo. ¿Eh? En otras palabras, se mantenían humildes. Se mantenían humildes. Y en esa humildad se mantenían unidos con Dios. Porque Dios ama a los humildes. ¿Eh? Qué cosa más linda, más hermosa para uno practicar. Decía un autor espiritual, hablando sobre la enseñanza de la práctica de la humildad del Papa León XIII, si por pereza dejas de poner los medios necesarios para alcanzar la humildad, te sentirás pesaroso, inquieto, descontento y te harás la vida imposible a ti mismo y quizás también a los demás. ¿Eh? Y lo más importante, correrás gran peligro de perderte eternamente, al menos se te cerrará la puerta de la perfección, ya que fuera de la humildad no hay otra puerta por la que se pueda entrar. ¿Eh? A la santidad, a la perfección. ¿Eh? El santo cura de Ars tenía una
una imagen muy linda, muy bonita, con esta manera tan humilde, tan sencilla que él tenía de dar catequesis. Él decía que la humildad era la que sostenía todas las virtudes. Y ponía el ejemplo con un rosario. Él decía, las cuentas del rosario son las virtudes. ¿Y qué es lo que aguanta? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que sostiene esas cuentas del rosario? Pues el hilito que atraviesa las cuentas. Y él dice, esa es la humildad. Si yo agarro el hilito y lo saco, entonces se van cayendo las cuentas una a una. Tac, tac, tac. Las virtudes no tienen fundamento. No tienen fundamento. Y creo que el mismo San Agustín también decía, si tú quieres realizar, quieres edificar un edificio grande, entonces tienes que hacer unos cimientos, tienes que cavar hondo, hacer unos cimientos profundos o grandes. Aquí que nosotros tenemos muchos albañiles en nuestra comunidad, saben eso, que para poder poner un edificio con varios pisos, mientras mayor es la altura, entonces tienen que ser grandes y profundos los cimientos, las bases. Entonces, esa es la humildad. Esa es la humildad. Y por eso dice que si quieres edificar un cimiento alto, grande, de perfección, entonces tienes que profundizar, entrar, cavar profundamente en el conocimiento de nosotros mismos. Vamos entonces a darle las gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Y mañana, si Dios quiere, bueno, en el próximo programa vamos a seguir hablando sobre esta virtud y ya seguimos con todos los otros pecados capitales, siempre anteponiéndolos, o sea, contraponiéndolos para que veamos lo importante, lo lindo y lo bello también que es vivir estas virtudes con la ayuda y la gracia de Dios, que siempre las vamos a tener siempre en disponible, porque ya Jesús nos la consiguió. No tengan miedo, yo he vencido al mundo, decía Jesús. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.